Muy buenas tardes, les damos en nombre de Fundación Caserta la más cordial bienvenida a este tercer capítulo del ciclo de conversaciones para la educación del siglo XXI. Esta vez conversaremos sobre los desafíos de la educación emocional y espiritual en un nuevo Chile. La pandemia del COVID-19 ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad educativa y en la sociedad en general. El cierre de los colegios, la necesidad del distanciamiento físico, la pérdida de seres queridos, del trabajo y la rápida reconfiguración de los métodos de aprendizaje tradicionales hacia la distancia han generado estrés, presión, ansiedad, especialmente entre los docentes, en niños, niñas y adolescentes y en sus familias. Así lo aseguró UNESCO en su informe Promoción del Bienestar Socioemocional de los Niños y Jóvenes durante la crisis 2020. Ante este escenario es más necesario que nunca desarrollar habilidades socioemocionales. Gracias, Carolina. Ante, bueno, la situación de pandemia, de emergencia, sin duda ha visibilizado, ¿no es cierto?, tantas cosas que si bien se venían conversando hace muchos años respecto a la educación, enfocados en la equidad, en el acceso. Sin embargo, hoy en día el cambio de paradigma al que estamos enfrentados tiene que ver con una calidad de educación que pone al centro las emociones, la espiritualidad. Y desde ahí los quiero invitar a conversar, ¿no es cierto? Voy a hacer la presentación. Hoy día nos acompaña para eso y para este diálogo Juan Casasus, que nuestro filósofo, además doctor en sociología, director de la Escuela de Educación Emocional. Te damos la bienvenida, Juan, por acompañarnos hoy día. También nos acompaña Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari y de Fundación Caserta. También tanto Juan, autor de tantos libros, ¿no es cierto? El último fue en noviembre del año pasado, que ahí en El Camino a la Oscuridad lo leímos. Francisca también ha navegado en las aguas del desarrollo humano, ¿no es cierto?, a través de un modelo bastante innovador llamado Mapa de Desarrollo Humano. Así es que, bueno, comenzamos la conversación hoy día. Y los quiero invitar, bueno, antes de comenzar la conversación, quiero invitar a la audiencia a que vayan dejando sus preguntas, comentarios al chat de este Facebook Live de Fundación Caserta, para que también se vayan integrando a este diálogo junto con Juan Casasus y Francisca Cortés Solari. Juan, Francisca, quisiera comenzar el diálogo hoy día con una reflexión. Algunos ya saben, quienes nos acompañaron en el primer capítulo, lo hondo que llegan algunas palabras de hace incluso 100 años. Y quisiera compartirlas con ustedes para iniciar la conversación. Yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños. Lo soy, según vosotros, porque enseño sin diploma, aunque enseñe con preparación. No pude. Mi madre debía trabajar con mis manos cuando yo apenas tenía 15 años. Intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza, en un automatismo que mata el fervor y traiciona la ciencia y al arte mismo. Son palabras de Gabriela Mistral. Con esas palabras los invito a comenzar, ¿no es cierto?, la conversación de hoy día. Y vamos con un breve diagnóstico. Juan y Francisca, estamos con una crisis medioambiental, estamos con crisis institucionales, estamos viviendo también, sin duda, una crisis económica profunda, estamos con profundas transformaciones sociales que exigen, ¿no es cierto?, la urgencia de cambios radicales de cómo estamos haciendo las cosas. Y en medio de esta pandemia, a muchos nos tiene preguntándonos en qué minuto se produce esta desconexión del humano con lo esencial, la emoción y el espíritu. La invitación entonces en esta primera diálogo es, hablemos de la relevancia de esta emocionalidad y de la espiritualidad
para enfrentar desafíos como los que estamos hablando del siglo XXI. Juan, te cedo a ti primero la palabra. Bien. Gracias por la invitación. Lindos temas. Muy rico estar con ustedes. Bueno, yo creo que es sorprendente la cantidad de crisis y desafíos que estamos enfrentando en el mundo hoy día. Uno más evidente, como los modelos económicos o qué sé yo, la estructura social, el cambio climático. Eso, cuando mucha gente ya tiene opiniones que estamos ya en el colapso total, en fin. Por un lado, y por otro lado hay que estas crisis han hecho que la vida sea muy difícil para las personas. Entonces, en general, esto ha producido un fenómeno, esto ya lleva un ratito, pero ha producido un fenómeno que las personas están empezando a dejar de sentir. Y la vida se ha vuelto mucho más difícil de lo que era antes. Parece ser más fácil, pero también al principio es más difícil. Entonces hay un problema de sentir que es bien complicado. Y sobre esto hay un, para usar la palabra que están así, un paradigma que se ha instalado con muchísima fuerza. Bueno, dos cambios paradigmáticos como muy importantes. Uno de ellos es para usar la metáfora de Bauman, es la liquidez, que implica que todo se está desarmando en alguna medida. La institucionalidad está desarmando, no están habiendo respuestas, lo cual genera bastante angustia por un lado. Y por otro lado está el tema de la virtualidad, que nos permite estar aquí en esto, pero estamos, desde mi punto de vista, en plena Matrix. Es decir, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos está yéndose, para hacerlo muy simple, en la nube. Y la nube son máquinas, son computadores, no es bonita la metáfora, la nube, húmeda, así flotante. No, son cosas, máquinas que están pensando por nosotros, etc. Y están haciendo las cosas mejor que nosotros, además. Eso es como bien importante. Entonces, en alguna medida están reemplazando a los humanos, y lo único que no puede hacer como de nosotros es que sentir emociones, las pueden imitar, pero las máquinas no tienen emociones. Eso es algo que bien. Y están reemplazando a los humanos en las relaciones, pero son relaciones sin emociones. Entonces, esto de estar viviendo en el mundo virtual, me parece que como leitmotiv es algo de una verdad avasalladora, en el sentido de que estamos sumergidos ahí porque creemos que nos está haciendo la vida más fácil, pero todos los estudios están demostrando que hay mayor soledad, mayor angustia, etcétera, etcétera. Y sobre todo menor sentir. Entonces, más que nunca me parece que el tema de las emociones, bueno, de hecho en todas partes está apareciendo esto de las emociones y los conflictos teóricos a propósito de qué son, que yo soy como bien peleador en eso, están poniendo en el centro que en el corazón del humano están las emociones, incluso en el corazón de la espiritualidad, pero de eso podemos hablar más para adelante. Entonces, yo creo que este es el tipo de crisis feroz que estamos viviendo en este momento y que, claro, recurramos a la conciencia para tener mayor capacidad de ver cómo salimos de esta tremenda incertidumbre que estamos. Eso. Gracias, Juan. Ya vamos a ir desmenuzando estas declaraciones, estas ideas que acabas de esbozar. Francisca, estábamos hablando de estas crisis, qué pasa con esa conexión, ese sentir, ¿no? Cuéntame, Francisca, desmutéate, por favor. Perfecto. Bueno, saludar a Juan, a ti Marisol. Gracias, Juan, por estar aquí en esta conversación, que yo creo que igual es un tremendo desafío empezar a hablar de espiritualidad, emociones tal vez las conocemos un poco más, pero el tema de espiritualidad es algo que ha estado vetado hace muchos años. Y también ahí podemos retroceder un poco en la historia, diría yo, que hay un momento en la historia, en la evolución del ser humano, porque todo evoluciona, en la evolución del ser humano,
hay un corte. Tú hablas en qué momento se cortó la conexión con la naturaleza o la conexión con algo que es importante. Entonces aparece Platón por un lado, que ya hablaba de la red de la vida, hablaba de la red de la vida, Platón, Aristóteles, pero aparece Descartes con todo lo que aparece en esa nueva fase de la humanidad que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con lo que tenemos que medir, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con el orden, con la matemática, que tiene que ver con que para poder poner algo tiene que estar absolutamente comprobado por la ciencia. Y ahí es donde hay algo que se dificulta, algo que se corta, cuando la ciencia no es capaz a lo mejor de demostrar qué es la espiritualidad. Ahora, en el sentido profundo de la espiritualidad lo podemos mirar de muchas maneras, pero tal vez yo diría que tiene que ver un poco con la desconexión que tuvimos nosotros con el reino vegetal y el reino animal. Hubo una desconexión con nuestros propios reinos, con los seres que también nos han acompañado en esta vida. Entonces, el ser humano, el mundo, se preocupó en el fondo del capitalismo, que básicamente todos sabemos que el capitalismo exacerbado, que es lo que estábamos viendo últimamente, es lo que ha llevado a esto. Entonces, cuando hablamos de coronavirus, podríamos mirarlo también de muchas maneras. Lo podríamos mirar como algo fatal, pero también lo podríamos mirar como algo, tal vez, que tiene una vuelta, le podemos dar una vuelta. Y tal vez este coronavirus nos ha llevado a cambiar drásticamente, diría yo, la estructura del pensamiento. Creo que hace unos años atrás, si nosotros hablábamos y decíamos cuánta gente realmente cree del cambio climático, teníamos a lo mejor un 10%, un 20%. Tal vez hoy día, si hiciéramos esa misma encuesta, hoy en día a lo mejor sería el 90%. ¿Por qué? Porque tenía que llegar algo tan evidente, algo tan fuerte que nos diera vuelta a todos y que cambiara el paradigma como habíamos pensado. Es decir, creo que este cambio es algo que estaba por venir. No sabíamos a lo mejor si era mucho más adelante, si realmente estábamos trabajando para nuestros hijos, y esto nos pega una cachetada bien fuerte en la cara y nos dice, bueno, hay que trabajar ahora porque esto es ahora, no es para nuestros hijos. Es para nuestros hijos, pero es ahora. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, ponernos detrás. Gracias, Francisca. Bueno, los dos pusieron súper claramente la flecha de la conversación y la instauraron. Y desde ahí, ambos también, tanto Juan como Francisca, en distintas dimensiones, por supuesto, han trabajado modelos, por llamar de alguna manera, miradas enfocadas en restablecer las emociones y la espiritualidad para la construcción y el desarrollo de nuestra sociedad. Y desde ahí, Juan, ya para ir entrando un poquito más en terreno, y luego Francisca, ¿no? ¿Cuál es el origen, Juan, de la educación emocional? Entiendo que surge, si me equivoco, por favor me corrige, de un estudio con más de 150.000, 160.000 casos, entiendo, toda América Latina, para ver qué variables afectaban el rendimiento académico, por ejemplo. Y resulta que estuve leyendo, Juan, que comentabas que la suma de todas las variables, que eran muchísimas, ninguna aportaba lo que una sola variable aportaba, que era la emoción y el clima emocional en el aula. Cuéntanos de eso, Juan. Antes de contestarte, quisiera decir una cosita, porque fue bastante inspirador lo que estaba diciendo Francisca. Por supuesto. De una cosa importante que hizo Descartes, a quien hizo referencia, es que estableció esta diferencia entre el pensamiento y el res cogitans, la cosa que piensa, y dónde está el alma y todas las cosas que él escribía, y la cosa material que es el cuerpo, ¿no? Y eso estableció con mucha fuerza un dualismo
que nos tiene bien marcado. Y ese es como un principio de desconexión bien fuerte, y que sigue muy presente. Entonces, para poder hablar de lo que nos han invitado, yo creo que me gustaría poder decir dos palabras de qué es aquello de que estamos hablando, antes de decir cómo ocurrió con la educación. Y lo primero para decir, mira, una forma de ver la emoción es nuestra manera de relacionarnos con el mundo, que está mucho más allá de los avances de la neurociencia o de la química, es la expresión de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Eso es fundamentalmente como una definición, y podemos hablar mucho sobre eso, pero es la manera cómo estamos comprometidos con el mundo. Y que puede ser un compromiso, una forma de estar vinculado espiritualmente. Porque una forma de ver la espiritualidad es verla como una pasión. Entonces, como una combinación de una pasión. Ahora, en cuanto a la espiritualidad, yo creo que habría que distinguirla, y por eso yo creo que fue dejándose de lado el tema de la espiritualidad, de la educación, por ejemplo, es porque se identificó espiritualidad y religión. Y esto claro, uno puede ser espiritual y religioso, pero también puede ser religioso nomás, y esto implica como un cierto, yo tengo la verdad, y como hay distintas personas, grupos que tienen la verdad, es como fuente de conflicto, hay una cosa medio sectaria, hay una cosa sectaria. Entonces, no es identificable la espiritualidad con la religión. Puede que personas religiosas sean espirituales, no hay la otra, y como todo desde el siglo XVII viene acelerando un proceso de secularización, por lo menos en nuestro mundo occidental, hay una diferencia entre lo secular y lo religioso en desfavor de la religión, lo que estamos viendo como muy fuertemente hoy en día. Pero este es un tema más bien occidental, porque en el mundo oriental no hay una diferencia entre lo secular y lo religioso. Todo en alguna medida es sagrado. Eso en la tradición. No hay este dualismo y esta separación. Otra distinción que me gustaría hacer es que la diferencia entre la fe y la espiritualidad. Y la fe tiene que ver con aquellas personas que son religiosas y que creen en Dios como ser por sobre el resto de la naturaleza, muy parecido como en un dualismo. Es propio en la forma vulgar de las religiones que salen de la Biblia, o sea, el cristianismo, el judaísmo y también el mundo islámico. Pero puede haber perfectamente bien una espiritualidad sin Dios, y que no se basa en la fe, porque la fe es la creencia en este ser superior. Pero en el mundo de Asia, que si el taoísmo no tiene Dios, que si el hinduismo no lo hay tampoco, o no hay un ser superior, en el budismo tampoco lo hay. Es decir, que hay una continuidad, y lo que se llama como el no dualismo. Entonces, espiritualidad tiene que ver con lo que tiene que ver con uno. Y es como la exploración de uno. Es como una vida directa sin mediaciones. Y de ahí podemos hablar más, pero Juan, quedémonos acá, porque está súper interesante el planteamiento de ambos. Juan y Francisca, ¿qué tiene que ver un poco? Me hace mucho sentido con esta cosmovisión, ¿no? De alguna manera, de esta red del universo. Francisca, siguiendo lo que está comentando entonces Juan, para que podamos seguir en este diálogo, y Juan también te invito a eso, hay una mirada más bien, así como hablamos del mundo occidente, ¿no? Esta mirada occidental. ¿Qué pasa con esta, nuestros sabios, ¿no? Que lo dijeron hace tantos años y recién estamos volviendo de alguna manera a la memoria y a las raíces? ¿Tiene algo que ver con eso también, como cómo enfrentar este tejido que hoy día estamos enfrentados? Francisca, Juan. ¿Quién contesta? Juan, ¿contesta tú? Juan, vamos contigo primero, luego Francisca. Sí, sabes que es que no te escuché bien lo que estabas diciendo porque hubo una pequeña Yo tampoco interrupción. entendí muy bien la pregunta.
Ok. Hazla más concreta. Algo de los sabios. Un poco. Tiene que ver con, estoy preguntando, ¿no? Tiene que ver con esta mirada, así como tú hacías la diferencia entre la mirada occidental frente a esta visión que estabas planteando ahora en la espiritualidad. ¿Qué tanto influye o qué tanto tiene que ver con una mirada más bien de la cosmovisión, de esta sabiduría de nuestros pueblos y nuestras culturas originarias también, con este tejido, este red, ¿no? Del universo, el que hoy día nos está dando grandes lecciones también, ¿no? ¿Tiene un poco que ver con esa mirada, Francisca? Bueno, antes de Levantando entrar a la mano, sí que la estoy dando. Vamos, Francisca, no, después Juan. quiero seguir con lo que estaba hablando un poco Juan, que creo que es importante, antes de meternos ahí, es importante también entender tal vez cómo uno llega tal vez a entender de que la espiritualidad o la religión que estábamos hablando, la religión ha existido de alguna manera, como ya sabemos, en muchos países, y lo importante de las religiones es que sea lo que sea, o la religión que sea, hay tal vez una creencia o una fe que te lleva a creer en algo que te da la posibilidad de pensar que hay algo más allá, y eso tiene que ver tal vez con una fe. Nosotros, en la Fundación, desde un principio, cuando partimos, siempre, para nosotros era fundamental el cuerpo. ¿Por qué era fundamental el cuerpo? Porque también creíamos, o creemos, que básicamente tu historia está instalada en tu cuerpo. Como dice Juan, nosotros somos un ser humano que estamos en un lugar, y en un lugar determinado, y este ser humano está interactuando con el universo, pero al mismo tiempo con los vínculos más cercanos o con su territorio y con su entorno. Entonces ahí hay una diferenciación. Y uno tiene que ser súper respetuoso en esa diferenciación. Entonces no vamos a hablar de religión, ¿me entiendes? Pero yo puedo hablar de la experiencia de nosotros en cuanto a la fundación, que dentro de lo que nosotros hacíamos era importante, como manejamos varios equipos de trabajo y eran personas que trabajaban en diferentes lugares, nosotros, como tal vez fue muy visionario, pero entendíamos que venía un cambio de paradigma. Pero para tú hacer un cambio de paradigma, teníamos que crear algo que nos diera como una pauta, que fuera tal vez que era un mapa, que es este propio mapa, que básicamente con este mapa tú puedes tener como un lineamiento partir desde lo más individual del ser humano hasta llegar a lo más trascendental. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Es decir, cómo pasamos del yo al nosotros, ¿ya? Con respecto a este mundo, hace unos años atrás, siempre hemos hablado y sabemos, filósofos, todos hablan del cuerpo, hablamos de las emociones, hablamos de la importancia de la mente, ¿ya? Y el espíritu, ¿ya? ¿Qué es el espíritu? Entonces nosotros, como fundación, lo ponemos de varias maneras. Uno, por ejemplo, el sentido de pertenencia. Creemos que el hecho de sentirte que perteneces a un lugar, a una tribu, a una comunidad, a una familia, hay algo ahí importante. La importancia de los ritos, que dejamos de hacer ritos. Antiguamente hacíamos ritos por muchas cosas. De hecho, hay una historia muy hermosa que me recordé hoy día en algún momento, que hay una comunidad en África que cuando saben que la mujer ya tiene su bebé dentro del vientre, todas las mujeres se retiran de la comunidad y se van y le inventan una canción a ese bebé. Entonces, esa canción es la canción que lo va a acompañar el resto de su vida. Sí. Entonces, le cantan la canción mientras ella está en su periodo de gestación, le cantan la canción cuando el bebé nace, le cantan la canción cuando hace un rito de paso, le cantan la canción toda su vida hasta el día de su muerte. Entonces, hay un sinfín de cosas que son potentes, diría yo, y desde ahí también el respeto hacia la naturaleza, diría yo que también eso da un sentido profundo. Uno, como que siempre yo
como hay últimamente, todos hablan de cambio climático, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, es que hay que cambiar el cambio climático. Y yo me detengo y digo, pero es que estamos equivocados, el cambio climático no lo tenemos que cambiar, los que tenemos que cambiar somos nosotros como personas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar el paradigma, el prisma de lo que vemos, para poder volver tal vez a conectar. Uno dice, yo lo sé, ¿qué es conectarse? Entonces, ¿cómo me conecto? ¿Y a qué me conecto? Entonces, la conexión básicamente yo diría es como, yo digo, sí, yo amo los árboles, sí, yo amo la naturaleza, amo los animales, pero antes de decir eso, así como yo amo la naturaleza y así como yo digo amar los animales, realmente me amo a mí mismo. Si no, no hay amor. Es decir, aquí todo va hacia el corazón, como decía Juan Casasú de un principio. La responsabilidad es única e individual. Juan, ¿tú estás de acuerdo con lo que está planteando Francisca? Sí, claro. A ver. Con otras palabras, con matices, pero mira, el tema de la espiritualidad es algo que siempre te remite a uno, ¿no? Y uno se define fundamentalmente por el mundo emocional. Esto se está diciendo además que lo central de la mente humana es el mundo emocional, antes que el pensamiento, ¿ah? O sea que es mucho más complejo, que si como en el meollo está como este mundo emocional, ¿ah? No, entonces la espiritualidad no tiene tanto que ver con la racionalidad, aunque las emociones son racionales también, pero ya no nos vamos a meter en esa esta vez. No es tanto, sino que es una forma de sentir el mundo. Y en eso yo coincido con la Francisca, ¿ah? O sea, es la manera de que uno siente el mundo, ¿ah? Todos hemos sido como espirituales, muy espirituales en un momento dado, que ha sido cuando, qué sé yo, hemos visto una puesta de sol, cuando ya un poquito más adolescente vemos una puesta de sol y es una sensación de estar en contacto con algo sublime. Es esa cosa de estar en como casi una identificación con esta experiencia sublime. Entonces la espiritualidad en su versión máxima es esto de lo sublime, ¿no? El problema es que cuando nos ponemos codiciosos y queremos verlo y volver a sentirlo, porque es muy rico eso, la segunda vez no es lo mismo. Bueno, ahora yo voy a poner un poquito codiciosa también, Juan. Usted me debía una pregunta que se la lancé al comienzo, porque después también queremos ir ya buscando y aterrizando esta conversación al ámbito educacional. Entonces, esa pregunta que me debías respecto a la educación emocional, que tiene que ver con este estudio gigante que hicieron con 160.000 personas, ¿no es cierto? Sí, que fue un ejemplo internacional también, porque después quiero ver ahí cómo empalma con Francisca con el mapa de desarrollo humano. Así que primero quiero contigo que nos expliques concretamente, para poder avanzar en otros temas de la conversación también, porque es muy interesante el vínculo y la emoción, la emocionalidad en el aula, por ejemplo, que no estoy hablando físicamente del aula, sino puede ser incluso en estos momentos remotamente, o en la naturaleza, en el caso de Francisca también, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ese vínculo? ¿Qué demostró ese estudio que finalmente ha marcado los últimos años de tu expertise en eso? Cuéntanos eso. Te lo cuento. Mira, o sea, bueno, fue, como tú dices, un estudio muy grande, que estudiamos 48 variables, y parte de la originalidad del estudio es que metió el clima emocional como una variable a estudiar, y lo que resultó fue que lejos fue la variable más importante. Y para nosotros lo que entendíamos como clima en ese momento era una cosa muy simple: tipo de vínculo entre los profesores y los alumnos, y tipo de vínculo entre los alumnos, y el clima que emerge de esa doble vinculación. Esto tiene muchas consecuencias, pero lo interesante es que la gracia es que los pilares del clima son el tipo de relación, y el clima el que hace la diferencia. Es decir, que una cosa absolutamente sutil, el clima es algo emergente, no es, debe tener algo físico a algún nivel molecular en alguna parte, pero es como una energía que surge.
Es como cuando se dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿ah? En este caso el clima es más que la suma de los vínculos, entonces es lo que emerge. Y eso es lo que, eso es lo que impacta, ¿no? En ese momento dijimos, bueno, si esto es así, entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se enseña? Y ahí entonces iniciamos un programa que llamamos Educación Emocional, y esto fue a fines del siglo pasado, ¿ah? Y después supe que también, bueno, fuimos los primeros en nombrarlo así en Chile, en América Latina, pero un poco antes también Vizquerra en España había empezado lo parecido, ¿ah? Ahora, tenemos distintas visiones, que ser Vizquerra es muy popular, pero usamos el mismo nombre para denotar cosas como yo creo que son distintas, ¿ah? Entonces, lo más importante ahí es que nos dimos cuenta que el tipo de relación que se establece entre los profesores y los alumnos, ¿ah? Entre las profesoras más bien dicho, y los alumnos, es lo que permite el aprendizaje, es lo que más permite la aprendizaje. Todas las cosas contribuyen, ¿ah? Pero estos son los que, los que más lo que permiten. Y el problema es que siempre hay un aprendizaje emocional. Nosotros aprendemos las emociones, no son innatas. Aquí si quieren nos metemos al tema específico, pero no son innatas, son aprendidas desde la casa y en segundo lugar desde el colegio. ¿Y de qué? De la relación con los otros y de las relaciones con los profesores. Pero pasan, es algo no intencionado, algo que pasa de manera implícita. Entonces, por eso es tan importante de que la formación acerca de las emociones, tener una educación emocional focalizada primero, sobre todo, en los profesores, ¿ah? Porque son ellos los que están enseñando una forma de relación emocional de manera sin darse cuenta. Entonces hay que tomar conciencia un poco de qué se trata esto, ¿ah? Eso. Y bueno, y hay muchas otras cosas que hacer, te diga, pero fundamentalmente eso. Esto del clima fue como una novedad desde el punto de vista de la investigación científica o cuantitativa, ¿no? Porque los profesores y las profesoras siempre habían sabido eso, ¿no? O sea, se fue conversando con ellos que dijimos, bueno, ¿por qué no lo ponemos como variable para ver cómo se comporta? ¿Ah? Y esto también después lo han tomado, que si un medio UC lo validó, entonces ya genial. ¿Ah? El Jeff siguió planteando lo mismo. Entonces, es importante que este tipo del vínculo es muy importante y hay que saber de qué se trata. Importante saber de qué se trata antes de estar usando herramientas, ¿ah? Para manipular algo que no se sabe bien qué es. ¿Ah? Entonces, en nuestros enfoques, que es el CESE, ¿ah? Lo que hacemos, le damos mucho tiempo para ver qué es lo que son las emociones y cambia radicalmente la manera de regularlas según la teoría en la cual esté metido. Si es que uno tiene una teoría conductista y que dice que son innatas y que no hay nada que hacer, entonces lo que hay que hacer es premiar y castigar y tratarlos como los animales. La diferencia es que nosotros tenemos conciencia, ¿no? Los humanos tenemos conciencia, ¿no? Hasta no aviso somos los únicos, pero a lo mejor también hay formas de conciencia que no conocemos en los animales o la tigre, qué sé yo, ¿no? Entonces, para nosotros el eje de todo, la herramienta principal es la conciencia y es la capacidad de entender cómo funciona uno. Ese es el punto, ¿no? Cómo funcionan los profesores, cómo funcionan los niños, cómo funciono yo como asistente de la educación, ¿no? O sea, todo lo que estamos tratar de entender cómo funciona, no qué idea tengo, ¿no? Acerca de mí, ¿no? Sino que cómo funciono. Y este es un poco el trabajo que hacemos nosotros para meternos en el tema. Bueno, gracias Juan, ambos han sido pioneros de alguna manera, ¿no? En más o menos las últimas 2 décadas hablando precisamente de los vínculos, de las emociones. Francisca, lo que estaba comentando Juan ahora, tomándome de sus palabras, lo relaciona mucho también con la metodología también que tiene que hacer en ese sentido sobre los 4 cuadrantes, ¿no? Del mapa de desarrollo humano. Cuéntanos un poco cómo esto lleva a estos seres integrales finalmente, que dan sentido a la vida, ¿no? Tiene que ver con finalmente la construcción de una sociedad más colaborativa, más empática, con pensamiento crítico. Cuéntanos un poco de eso, Francisca. Mira, a ver, yo creo que de partida
nosotros como fundación nos vimos la necesidad de tener un mapa para poder realmente tener la responsabilidad de lo que significa trabajar con un otro. Entonces, no es que esto haya sido tampoco en el azar, esto es algo que se viene desarrollando, lo venimos trabajando en todos nuestros programas, y es bien interesante porque abarca básicamente estos 4 ejes, que son los ejes horizontales que decíamos que un ser humano para que se desarrolle, tiene que desarrollar el cuerpo, desarrolla la emoción, desarrolla la mente, y el espíritu es algo que también va consigo mismo en cuanto a lo que significa el desarrollo. Entonces, bueno, siempre, acuérdate, son 18 años trabajando desde la educación, y como dijo Juan en algún momento, el primer diagnóstico que nosotros tuvimos era, estoy hablando de 18 años atrás, la problemática básicamente, no quiero decir que el problema eran los profesores, pero todavía no había mucha apertura de lo que era tal vez el trabajo personal en estos sistemas. Entonces, cuando nosotros partimos, en realidad, a pesar de que creíamos que era fundamental trabajar sobre los profesores, como estamos haciendo este año, que estamos destinados nada más que a educadores, pero en ese tiempo, 18 años atrás, nosotros nos tuvimos que ir hacia los niños. Y desde ahí llegar a los profesores, y desde ahí llegar a los directores. Esto es un camino que se crea con la confianza también, y obviamente el respaldo de lo que significan estas experiencias. Y me quiero ir a la experiencia, ¿ya? Me quiero ir a la experiencia, y una de las cosas que a nosotros siempre nos caracterizó era que, bueno, entendiendo de que el aula tiene un sistema y un formato arquitectónico, ya que no va a poder ser cambiable en el mediano plazo, pero ¿cómo hacíamos, en el fondo, que la naturaleza se convirtiera en una sala de clase, donde los niños pudieran investigar, participar, hacer una variedad de cosas distintas que tenían que ver con el desarrollo humano? Y cuando hablamos de eso, nos volvemos a meter en el mapa y decimos, trabajábamos con los niños desde el cuerpo para realmente enraizar a los niños, forzarlos tal vez a hacer dinámicas más deportivas, cosas, caminatas, trabajos de confianza. Importante, el cuerpo, el deporte también como herramienta para sacar a los jóvenes en el fondo de lo que está pasando hoy en día. Creo que es una tremenda herramienta, y lo pongo y lo vuelvo a poner, creo que el deporte es fundamental. Entonces, en este mix de cosas que tenía que ver con la corporalidad, con el deporte, cómo me paro en la vida, desde ahí entendiendo también, porque era difícil en el fondo saber de que estamos trabajando con colegios vulnerables. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo entonces vas a cambiar en 3 días o en un día, tú vas a cambiarle el paradigma o la vida de ese niño? Eso es imposible. Pero sí nosotros creemos de que así como las malas experiencias quedan en tu biología del cuerpo, y básicamente esa experiencia en tu vida, siempre durante tu adultez vas a volver de nuevo a esa experiencia negativa que tuviste, y desde ahí se construye el ser. Nosotros lo que hacíamos con los niños es que tuvieran una experiencia de transformación tan potente que era como espiritual, porque en realidad era difícil, no era fácil, porque ¿cómo trabajamos con ellos con las luces, las sombras? ¿Cómo explicarles que hay cosas negativas y hay cosas positivas? ¿Cómo explicar de que hay una diversidad y hay un mix, que siempre está la dualidad en la vida? Entonces nosotros siempre apelábamos, así como estas experiencias negativas quedan en el cuerpo, también estas experiencias positivas también quedan en la memoria. Lo que pasa es que para que esto realmente sea un estudio comprobable, que este año lo vamos a partir haciendo, esto tiene que partir desde el kinder hasta cuarto medio, y tiene que ser recurrente. A lo mejor no son tantos días al año, a lo mejor tal vez son 7, 8 o 10 días al año donde van a tener una experiencia de crecimiento, que esa experiencia les va a estar dando vuelta y abriendo tal vez el paradigma a otras cosas.
mirando la vida de una manera distinta. Yo sé que es difícil porque uno trabaja con niños vulnerables y finalmente ellos vuelven después a la casa. Entonces, ¿cómo te haces cargo de eso, de entregarle toda una experiencia, pero también decirle, bueno, hay cosas en la vida que tampoco se pueden elegir? Mira, se me llegan a parar los pelos, ¿ah? Porque ese fue uno de los grandes problemas que teníamos con los niños. Era como, esto es maravilloso, pero claro, se iban con una cantidad de riqueza, después llegaban a la casa, ¿cómo nos hacíamos cargo de eso, de esa continuidad? Entonces, por eso también, para que haya un desarrollo, tiene que haber ¿cómo se dice? Constancia en el tiempo. Recurrencia, ¿me entiendes? Y mucho trabajo. Es decir, esto no es gratis. Ser un ser espiritual y llegar a pensar tal vez de una manera menos apegada a la materia, es un trabajo grande con uno mismo. Es un trabajo grande con uno mismo. Francisca, no sé si respondí algo a la pregunta. Sí, no, está perfecto. Y tomando además esta experiencia que estás compartiendo, no dejo de pensar, Juan, estamos con una educación, escuchándolas a ustedes dos, ¿crees tú que estamos con una educación desfasada de lo que está pasando hoy en día en la sociedad? Bueno, esa es la definición de crisis, por lo menos, y la definición, yo creo que de calidad. Para mí calidad no es tanto el contenido mismo que deberían ponerle dentro de la educación, sino que más que nada la falta de conexión con las necesidades de la población, que tiene que ver con el paradigma y todo lo que está pasando. Es la desconexión, ¿te fijas? Y esa está súper claramente establecida en la Ley General de Educación. O sea, en el artículo 2 de esto, muy súper explícito. El artículo 2 es fantástico, que tiene que ver, y después a partir del artículo 5 se rompe esta integralidad que supone que el objeto y la finalidad y por qué se hace un sistema educativo se fragmenta en cosas que por lo más vienen bastante atrasadas y que hoy en día están en el Internet. Entonces, en alguna medida habría que tratar de volver a las finalidades establecidas por la educación, y que en el fondo es cómo sobrevivir a este periodo tan complicado que estamos, cómo sobrevivir, pasar de la experiencia exquisita que estaba describiendo Francisca con volver a situaciones complicadas, ¿te fijas? Ahí yo comentaría que lo que hay que pensar son estructuras de apoyo, para poder mantenerla. Son estructuras, pero me imagino que lo han pensado ya que rato, así que, pero en fin, entonces, yo creo que todo siempre y cada vez más nos está remitiendo al conocerse a sí mismo, para poder ver cómo funciona uno, qué talentos tiene, cuáles son sus deseos, o sea, entrar a explorar eso. Y eso es el fundamento, a mi juicio, de la espiritualidad, en el sentido de que no sé, la publicidad nos lleva a querer ciertas cosas, entonces uno se identifica, qué sé yo, con tener un auto nuevo, y tener auto nuevo, ya al mes ya quiere tener otro auto nuevo, o una pareja, ya al mes ya quiere otra pareja, o sea, o un perro blanco y después quiere un perro negro, entonces no es obtener cosas, como nos sugiere la publicidad y el modelo que se sostiene esto, sino que en la base, lo interesante ahí es que somos seres de deseos, somos seres de anhelos, de anhelos bien profundos. No es del objeto de lo cual uno, sino que empezar a explorar aquello de lo cual está antes del deseo, pero que es lo permanente, es el deseo. Y eso es la parte que yo creo que hay que empezar a mirar. Eso se sitúa en pleno mundo emocional. Por supuesto. Gracias, Juan. Quiero hacer un pequeño break para poder incorporar también a la gente que nos está acompañando. Desde ya agradecemos a la cantidad de personas, que son muchas las que hoy día están escuchando este diálogo entre Juan Casasus y Francisca Cortés. Karen Herrera, qué interesante conversación. Soy profesora de yoga infantil e intento llegar con estas herramientas a la educación tradicional.
visibilizando el enfoque en cambiar la mirada tan dogmática de la educación, comilla, tradicional. Gracias, Karen, por tu reflexión. Yasna, qué gusto escuchar un tema tan esencial para este siglo. María Isabel Herrera Labarca, muy buena reflexión, Francisca. Después, Miguel Irarrázaval, la fe, la creencia en uno. Eugenia Cormons, tema interesante, depende del concepto que tengamos acerca de la fe, lo que estábamos conversando al inicio del diálogo. Eduardo Lagos, muy importante considerar la espiritualidad de las culturas originarias. Algo esforzamos por ahí también al inicio de la conversación. Podemos tomar esa pregunta. Podemos ahora retomar, yo creo, lo que Eduardo también un pedacito nos está planteando. Carolina, también, cómo el docente se conecta con sus estudiantes de las emociones y la espiritualidad en plena pandemia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a llegar hasta aquí porque hay muchas más que también las tenemos que leer todas porque nos están acompañando hoy día. Y ya rescaté una pregunta para cada uno. Primero, Francisca Desafío, el otro puede rebatir perfectamente, ¿eh? Así que tiene libertad de acción. Francisca, quiero primero que tomemos el tema de Eduardo Lagos sobre cómo considerar la espiritualidad de las culturas originarias en el tema que están planteando hoy en día. A ver, yo creo, bueno, por lo menos en el mapa de desarrollo humano de Caserta está más que considerado. Es decir, básicamente yo diría que la base principal vendría a ser como, diría yo, la cosmovisión andina que tiene que ver con 4 direcciones. ¿Ya? A ver, a la pregunta que hace Gonzalo. Eduardo Lago. Entonces, bueno, independiente que en el mapa esté, cómo nosotros vemos de alguna manera la importancia de meter la espiritualidad con los jóvenes. Espérate, se me fue la onda, espérate. ¿Cómo considerar la espiritualidad de las culturas originarias? Ya, espérate. Ya. Entonces, bueno, es que no es una pregunta fácil. Ahora, yo he vivido eso porque llevo parte de mi último eslabón, diría yo, fue encontrarme con los pueblos originarios. De repente me cuesta hablar un poco de esto, pero yo ya llevo casi unos 9 o 10 años participando en actividades de pueblo originario, no solamente de Chile, sino de otros lugares del mundo, donde desde ahí yo creo que saqué, creo que lo más importante que hay en este mapa, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con el sentido de vida, que tiene que ver con el orden divino, que tiene que ver con lo trascendente, que tiene que ver con la pertenencia, que tiene que ver con el respeto a nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos menores, que tiene que ver con la vocación de servicio, que tiene que ver con la unidad de entender de que hay una integración de todo. ¿Qué nos entregan los pueblos originarios? Y creo que eso es algo que lo he dicho muchas veces, yo creo que en algún momento, y lo he dicho en otras oportunidades, tal vez va a llegar el momento en que los grandes líderes del mundo van a tener que llegar a los grandes líderes de los pueblos originarios a preguntarles cómo vamos a resolver el tremendo problema que tenemos en la humanidad en cuanto a todo lo que es la naturaleza. Entonces, para mí creo que la cosmovisión andina o cosmovisión, bueno, yo he estudiado la cosmovisión andina, pero sí hay otras cosmovisiones, pero finalmente, cuando hablamos de esta cosmovisión espiritual, siempre nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se topan, que tienen que ver con las direcciones, que tienen que ver con el círculo, que tiene que ver que somos seres que estamos en constante trascendencia. Así como la Tierra evoluciona porque es un ser y nosotros estamos ahí arriba, no evolucionando. Estamos obligados a evolucionar. Y eso también puede ser algo que nos esté pasando como humanidad. Que la Tierra va a una velocidad de evolución y nosotros no hemos llegado a la velocidad que tendríamos que estar en la evolución. Es una hipótesis mía. ¿Ya? Entonces sí, creo que los pueblos originarios, bueno, muchas cosas, nos enseñan muchas cosas, nos enseñan, creo que los altares, creo que los altares más importantes que están quedando hoy en día son los altares que manejan los pueblos originarios, que me ha tocado
poder meterme adentro de ellos y entender que esos altares son pura geometría sagrada, que es matemática perfecta, que no hay nada, nada que esté al azar. Es perfecto. Entonces, todos estos rituales, yo no estoy hablando de cualquier ritual, ni de cualquier pueblo, es decir, realmente siempre uno tiene que ir como a la matriz, al padre, a la madre, de dónde vamos, porque también en el tema de la espiritualidad hay mucha gente, mucho charlatán que a veces en la vulnerabilidad del ser humano también caemos. Entonces creo yo que a mí personalmente el encontrar esta filosofía de los pueblos originarios fue el último eslabón donde pude entender realmente qué era la espiritualidad, qué era el ser uno, porque uno dice, el ser uno, ¿qué es el ser uno? ¿Qué es esta malla integradora que lo contiene todo? ¿Qué es este elemento diferenciador que entra en esta malla integradora para dar la vida y la forma? Entonces creo también que hay mucho por aprender y yo realmente, para mí ha sido el poder haber participado en estos danzas, rituales, ceremonias, me han enseñado cosas realmente maravillosas y tengo mucho respeto por los pueblos originales que llevan estos altares. Gracias, Francisca. Súper respuesta para Eduardo Lago, que estaba comentando No me ahora. complicada, no me complicada. Ahora, Juan, bueno, junto con invitarte, si quieres también comentar lo que estaba diciendo Francisca, también te están llegando, tienes 4 preguntas, vamos a hacerlas concretamente en una. A ver, Carolina, ¿cómo el docente se conecta con sus estudiantes desde las emociones y su espiritualidad cuando estamos en plena pandemia? Y aquí, Claudio también, por esta otra vía, me está llegando y me pregunta, ¿las emociones son inteligentes? ¿Se educan las emociones? ¿Cómo esto nos lleva a una pedagogía distinta? Qué linda pregunta. Juan. Sí, sí, mira, para coincidir con lo que dijo Francisca, casi todas las filosofías más profundas plantean el punto que la espiritualidad consiste básicamente en darse cuenta que uno no termina en uno, sino que hay mucho más allá que uno. Y ese de ahí como que empieza a esperarse. Sí, mira, yo no estoy contra la inteligencia emocional, han ido variando en su planteamiento, pero fundamentalmente están concentrados en la manipulación, en qué hacer con mis emociones, con la gestión de mis emociones de los otros. Y queda un poco de lado la idea de que en realidad las emociones son inteligentes. O sea, y que eso sí es una cosa bien dejada de lado. Aquí hay mucha cosa semántica, porque por ejemplo, la mente, lo que tiene la mente, lo que es mental, es emocional y pensamiento. Entonces hay temas como definiciones que darle vuelta a alguna de estas cosas. Son inteligentes por muchísimo, y un poco voy a enumerar un poquito, por lo menos, aunque sea para indicar esto. De partida nos informan acerca del mundo. Son cognitivas, las emociones son cognitivas, nos informan de lo que está pasando en el mundo. No es solamente una cosa motivacional, sino que nos informa de lo que está pasando. Es una máquina procesadora de información, evalúa, emite juicios, genera, nos indica lo que es importante. Porque si algo no es importante, no entra en mi mundo, no lo veo, no me llama atención. Lo que me llama atención es pues, lo que es importante. Esto quiere decir que los valores, que es como un gran tema que hay que empezar a abordar como más seriamente, son producidos por las emociones, porque nos van indicando qué es lo que es importante para ahí, lo que es realmente importante, no la norma del valor, sino que cuáles son los valores, que están vivos en uno, cuáles son los reales, de esos hay que conversar. Por ejemplo, nos indican, hay una vinculación para usar una referencia que hizo la chica al principio, Aristóteles dice, o sea, plantea que las emociones
pertenecen al mundo de la ética, de la convivencia, de la eudamonía. Toda la filosofía griega estaba centrada en cómo las emociones nos pueden llevar a bien vivir. Y bueno, Platón sí, pero Aristóteles no, no aceptaba esta distinción tan perniciosa que ha hecho tanto daño de emociones positivas y negativas. Esto tengo que decirlo. Son muy Son perniciosas. emociones, punto. Son señales de cosas que nos están pasando. Por ejemplo, parte de la inteligencia del miedo es que nos está diciendo que hay una amenaza. ¿Qué cosa más importante eso? Y cuando dice, no, no tengas miedo, bueno, la amenaza te va a pasar, ¿te fijas? O si te da rabia, averigua por qué te da rabia, porque hay un desequilibrio que se ha producido. Y el mismo Aristóteles nos dice, lo que hay que hacer cuando alguien ha sido ofendido es responder de la manera adecuada, al momento adecuado, con la persona adecuada. Y el que no lo hace es un tonto. Entonces, ojo, todas estas son cosas que nos entregan las emociones. Hay bastantes más, pero a mí me pone un poquito nervioso cuando escucho a gente como Carlos Peña, que considera que las emociones son irracionales, y justifica a esta gente, están haciendo dos cosas que son irracionales, se están dejando llevar por las emociones. No entender mucho qué es lo que son las emociones. Nos entregan una cantidad de información enorme, y la educación emocional no es educar la emoción, porque es energía, como dice nuestra querida Amanda Céspedes, o como el librito tan útil. Es energía. ¿Cómo educar la energía? Lo que hay que educar es nuestra respuesta ante esta energía. ¿Qué hacer cuando estamos con esta energía presente? Esa es la educación emocional, por lo menos en el enfoque CESE, que es lo que hacemos nosotros. Me muero de ganas de preguntarle algo. Por favor, Francisca, vamos. A ver, ¿los animales tienen emociones? ¿Las plantas tienen emociones? No sabemos. No sabemos, porque vemos un perro que está así, entonces, ¡ay, está chiste mi perrito! Porque uno tiene perro en vez de hijo. O cuando está así el gato, decía, ¡oh, está enojado! No sabemos cómo funciona la mente de los animales. Ya, no es algo que se haya estudiado en el fondo. O sea, se ha estudiado, y la gente que hace una proyección antropomórfica sobre los animales, les atribuye cosas que son nuestras. Pero el punto es que no sabemos cómo funciona la mente de los animales, no tenemos idea. ¿Por qué? Porque no pueden hablar. Y las células nosotros tenemos alguna idea, nosotros porque tenemos conciencia y podemos hablarlo. Y por ejemplo, el amo con el perro, la célula espejo, ¿no? ¿Célula espejo? Sí. Mira, o sea, algo le pasa. Lo voy a poner en contexto. Algo le pasa al perro. Sí, algo le pasa al perro que se acerca y se pone así, y está diciendo quiero comer. Y no se dice, mira cómo me quiere, mira cómo me quiere. No, claro. En fin, no sabemos. Gracias. Bueno, Juan, Francisca, ya vamos a completar la hora de conversación. Ha estado muy entretenida. Quiero también integrar por última vez también a la gente, no vamos a poder nombrarlos a todos, por supuesto. María Isabel, la emocionalidad es la expresión de lo sublime. Juan Carlos Vivero, ¿cómo convencemos a la clase política que la educación emocional y espiritual tiene que estar en las decisiones? Yo no le seguiría echando la culpa a todos a los políticos. Yo creo que esto es un tema colectivo. Colectivo, gracias. Si empezamos a apuntar siempre al frente, siempre estamos apuntando hacia adelante, nunca vamos a poder ver en qué puedo ayudar yo. Sí. Es decir, estamos siempre, yo digo, apunto con el dedo, uno hacia allá y tres vienen para acá. Uno allá y tres vienen para acá. Entonces, ahí hay algo que a mí como que me pone un poco nerviosa cuando toda la culpa lo tienen los políticos, todo lo tienen que hacer los políticos, y me preocupa eso de estar mirando como a un otro que tiene que hacer las cosas, cuando en realidad tengo que entrar hacia mí y decir, bueno, ¿en qué puedo yo apoyar? En lo que pueda. ¿Y tú, Juan, qué piensas sobre la pregunta que nos hace Juan Carlos Vivero? Que bueno, está de moda el tema socioemocional, concepto con el cual yo estoy en desacuerdo, porque las emociones son sociales por sí,
No. Entonces están apuntando un poco a la manipulación. Cuando se dice socioemocional es manipulación, a buscar cómo manipular. Eso es lo que pero se está instalando en el Ministerio de Educación esto. El problema es que habría que ver si es que es una buena teoría emocional, si es una teoría conductista, manipulativa, o es una teoría más constructivista y más humana. Y de hecho, en el Parlamento, los políticos, la Comisión de Educación, hay un proyecto de ley de educación emocional basado en una visión constructivista. Y el Ministerio, el Ejecutivo, está como implementando una visión más conductista. O sea, está, pero con dos teorías distintas. Y eso hay que mirar cuál es la teoría que hay detrás, porque nos lleva a diagnósticos y a tipos de herramientas distintas. Entonces, eso. Me parece una muy buena pregunta eso. Me parece muy bien esto, lo que ha dicho la Francisca de no echar la culpa a los otros, sino que asumir su propia responsabilidad en esto. Gracias, Juan. Francisca, que habías pedido la palabra. No, era eso, que... Ok, Está bien. Bueno, primero agradecerles, completimos una hora que pasó demasiado rápido, Juan Casasus, Francisca Cortés, pero les quiero pedir una pequeña reflexión ya para cerrar el capítulo de hoy día. No sé si lo podría llamar reflexión para Juan, rezo para Francisca, puede que me equivoque, pero viendo los aprendizajes, ¿no?, que hemos tenido que, a veces con las rodillas peladas también durante esta pandemia y desde el estallido social, ¿no es cierto?, que nos tiene repensando tantas cosas en la construcción de este nuevo Chile. En un año donde además se está pensando, ¿no?, empieza ahora, ya vienen las elecciones y repensar esta nueva constitución. ¿Cómo lo hacemos para que el tema de hoy día, por ejemplo, que simplemente lo hemos esbozado como con dos pioneros como ustedes, que tiene que ver con las emociones y la espiritualidad en un sistema social y educacional, ¿no?, que es la base para la construcción, pueda estar y sea pertinente en esta discusión de construcción de país este año, y pertinente también a las necesidades del siglo XXI. ¿Cuál sería ese llamado de reflexión después de todo lo que hemos conversado hoy día? Juan, comienzo contigo. Bueno, con relación a la emoción, lo que nos está enseñando esto, la pandemia que está destruyendo muchas estructuras, muchas estructuras, hay un proceso de deconstrucción muy fuerte, y se están develando cosas que son muy fuertes. Por ejemplo, lo que habíamos hablado al principio, o sea, que el impacto de la pandemia en las mujeres es como bien fuerte, o sea, eso. ¿Y a dónde está llevando esto? Porque es fuerte, quiere decir que está llevando a un tema en el mundo emocional. Entonces, la importancia de comprender el mundo emocional, porque nos está diciendo cómo funcionamos y cómo estamos siendo. Y si le quieres poner un toque espiritual a esto, lo que nos está haciendo esta pandemia, nos está ayudando a destruir la imagen de lo que tenemos nosotros mismos, y nos está ayudando a liberarnos de nuestras ideas de nosotros mismos que teníamos antes. Y está apareciendo como una incógnita, pero que está con muchas posibilidades. ¿Y por qué posibilidades te cargas tú, Juan? ¿Posibilidades? ¿Por cuál te la juegas? No sabemos. Abanico incierto. Las posibilidades de los humanos son múltiples, y no sabemos cuáles son. Y eso, por eso te digo, es como viene de la exploración de aquellos elementos que nos tienen como condicionados, como aprisionados. Entonces, la toma de conciencia acerca de los procesos emocionales te van a ir revelando otra persona. Y ese es el punto. Ese es nuestro enfoque en la educación emocional. Es como la conciencia emocional te va limpiando programaciones y condicionamientos, te va mostrándolo. Y al hacer eso, uno empieza a encontrar algo que es súper bonito, que es como la autenticidad. Y la autenticidad está llena de potencialidad, pero está bajo mucha tierra en este momento. Gracias, Juan. Bonito cierre y reflexión. Francisca, vamos a hacer una reflexión y un rezo, a ver.
Pueden ser las dos cosas. O lo que mismo, salga. finalmente, con rezar. ¿Cuál es esa llamada al cierre, Francisca? A ver, yo, diría que no nos tome el miedo. Ujú. Que sí, el miedo nos sirve muchas veces, pero creo que el miedo colectivo y exacerbado finalmente tenemos que pensar de que nosotros somos individuales, pero al mismo tiempo colectivos. Entonces, si en el colectivo estamos viviendo desde el miedo, eso también va produciendo cada vez miedo. Entonces, ¿cómo uno sale del miedo? Obviamente, y es una tremenda pregunta, pero es lo que hemos estado hablando ahora. ¿Cómo tal vez nos apegamos a ciertas prácticas, que sea alguna práctica que a mí me acomode, ya que a cada uno le acomode, que sean prácticas que vayan desarrollando prácticamente nuestra conciencia? El desarrollo ecológico, emocional, diría yo, de lo que somos como naturaleza, de lo que somos. Eh, Creo que también diría, creo que la fe nunca la podemos perder, como que la fe o la esperanza es algo que, y creo que la fe y la esperanza tal vez a lo mejor tiene que ver con creer que hay algo superior, que hay algo mayor, que hay algo que está por sobre nosotros construyendo este gran universo y esta gran tierra. Imagínate con el Big Bang, mira lo que, en qué estamos, la maravilla de lo que es el cosmos y el universo. Entonces, yo le diría eso, a ver, ¿cómo salimos del miedo? ¿Cómo trabajamos el cuerpo? Trabajar la respiración, trabajar los buenos pensamientos, respirar la naturaleza, respirar con el corazón, caminar sin zapato, acariciar un animal, acariciar un árbol, experimentar otras cosas, ver qué me dice ese árbol cuando yo lo abrazo y me quedo ahí. ¿Qué me dice esa mascota que está ahí a veces cuando se me pone a mi lado y hay un sentido? ¿Me entiendes? Como eso. Yo diría que vivimos en el paraíso. Yo creo que el paraíso es la tierra y el infierno también. Todo depende de cómo nosotros miremos la vida. Entonces, a darle nomás, hay que tener Gracias. fe, convicción, buscar creativamente maneras, porque hoy en día sí como se destruyó todo, pero también tenemos un tremendo mundo por delante y tremendas posibilidades también, tal vez más que antes, hoy día. Sin duda, todo proceso de cambio y de crisis tiene que ver con la reconstrucción, ¿no?, de algo nuevo. Les quiero agradecer de corazón a Juan Casasus, a Francisca Cortés Solari por acompañarnos en esta conversación de hoy día. Reflexiones profundas, inspiradoras también. Agradecer a la gente que nos acompañó también, a la audiencia con sus preguntas y comentarios tan activamente. También a Carolina, que la tecnología y la multipantalla que estamos acostumbrados al teletrabajo, hoy día nos jugó la semana pasada, le mandamos un abrazo gigante, porque es parte súper importante también la construcción de estos diálogos. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Conversaciones para la Educación del Siglo 21. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias, Juan, gracias, Marisol, se pasaron. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, que estén bien. Gracias, chao, chao.